A veces como padres no medimos el impacto que causamos en nuestros hijos. Una cosa es la disciplina y otra cosa es el castigo. Que lo tienes que repetir una y una tras vez hasta que se te quede. Hablamos de memorización, hablamos de repetición. El cerebro necesita tener condiciones emocionales que le permitan aprender de manera placentera. En el episodio pasado platicábamos un poco de cómo la educación no siempre tiene que generarse a partir del miedo y esto mucho lo deja en claro la escuela tradicional, que uno de sus principios principalmente es el generar miedo a través de las características que el antiguo docente genera en el adulto, perdón, en el docente, en el estudiante. Ando toda confundida, pero justamente las características de el antiguo docente tienen que ver con un liderazgo, con una opresión, con una fuerza para generar un aprendizaje que entre a partir de la atemorización y del miedo. ¿Qué tan factible es esto para que el proceso de aprendizaje se pueda llevar de manera efectiva, sobre todo dentro de un aula pues de edad primaria? Si nosotros hablamos de educación, tenemos que hablar del factor neurocognitivo. Y para que el cerebro genere un proceso de aprendizaje, tiene que haber una emoción. Anteriormente, si nosotros nos remontamos a la historia con respecto a los estilos educativos, sobre todo en nuestro país, el estilo tradicional, imperativo dentro del proceso educativo, que generaba o que buscaba generar el respeto, verdaderamente se centró en la palabra castigo como un elemento esencial del proceso educativo. Y algo que yo opino es que la palabra castigo tiene que salir de dos lugares, de la escuela, pero antes de la casa. ¿Qué tan comprobable era que el castigo realmente rendía un fruto académico? ¿Realmente teníamos un resultado medible o solamente era formar alumnos vacíos a través de ser soldaditos de plomo y tienes que aprender a sumar a que 1 más 1 es 1 y que lógicamente 1 más 1 es 1? Pero hablamos de esta cuadratura en la educación donde si no tienes el resultado, entonces no eres un buen alumno. Claro, y se creía que el ejercicio de la autoridad tenía que ser impositivo y tenía que ser completamente enfocado en desarrollar en el niño un resultado, que ese resultado fuera positivo. Entonces es ahí donde la educación tradicional pues hizo un camino que al final lo que este camino fue relatando a través del tiempo fue una brecha que dividió el proceso de aprendizaje del alumno y que generó a nivel neurocognitivo muchos desórdenes dentro del proceso de aprendizaje. Y justo eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los resultados más allá del aprendizaje, secuelas que puede tener querer imponer una educación a partir de esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que se hace y tiene que ser el resultado de esta manera porque si no, está mal y lo tienes que volver a hacer? ¿Qué tan resultado positivo tiene? Pero también seguramente hay secuelas. ¿Por qué no estoy educando de la misma forma cuadrada y no estoy pues teniendo el soldadito de plomo que yo quiero, ¿no? Algo bien importante que hay que identificar cuando hablamos de educación es que dentro de la línea neurocognitiva el cerebro necesita una emoción y esa emoción debería de ser la felicidad, pero de manera contraria, cuando antes no había equipo tan sofisticado para medir cómo se propiciaba ese proceso neurocognitivo, el castigo generaba una emoción en donde a través del miedo se producía un resultado. Ok. ¿Sí? Cuando nos empezamos a dar cuenta que ese resultado al final era un resultado que no generaba al paso de los años mayores condiciones que fueran positivas para el alumno, nos dimos cuenta que lo que se estaban generando eran traumas o heridas en la infancia que perjudicaban posteriormente el desarrollo del ser humano. Entonces, los resultados enfocados en una educación tradicional en donde existe el golpe, en donde existe el castigo como una consecuencia, no eran los resultados verdaderamente esperados, porque entonces ya el alumno tenía una serie de consecuencias emocionales, como por ejemplo depresión, enojo, condiciones
o conductas disruptivas que lo que hacían era provocar mayores brechas dentro del proceso neurocognitivo. Y es ahí donde se determina que la educación tradicional tenía que tener un cambio. Tener un cambio porque justo mi mente se remonta a esos castigos donde a lo mejor tenías que estar hincado en las corcholatas en el sol, tener que cargar cosas en el sol, la plena luz del día a mediodía, y que además un dicho tan popular en México que a lo mejor en algún momento fue funcional, el decir, las letras con sangre entran. Hoy no lo seguimos trabajando. Por fortuna, la educación ha tenido una evolución bastante agigantada y ha permitido también que los alumnos pues no estén enfrascados en estos sistemas de regresión que, como tú dices, hoy afectan la conducta del ser humano y no solamente se ve plasmado en los niños que se niegan a leer o a escribir en una edad básica, sino también en personas que hoy estudian doctorados, que hoy estudian universidad, y cómo tienen esta cuadratura de seguir aprendiendo, porque entonces me reprimo al castigo, evito el castigo con tal de no seguir aprendiendo o de no seguir esta práctica. Claro, definitivamente el enfoque tenía que cambiarse. Y no quiere decir con esto que la disciplina no sea adecuada. Una cosa es la disciplina y otra cosa es el castigo. Son dos elementos importantes. Y algo que yo siempre voy a recalcar, que la disciplina es necesaria para que haya un molde que permita que el alumno vaya generando mejores condiciones dentro de su proceso de aprendizaje. Sin embargo, el castigo necesita ser reevaluado por el docente, identificando qué es lo que verdaderamente desea provocar en el alumno, enfocándonos en elementos neurocognitivos que verdaderamente ayuden a través de las necesidades que el cerebro tiene para aprender a mejorar las herramientas del aprendizaje. Justo acabas de decir algo. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo dentro de mi aula con el alumno? Y eso me remonta también a la misma educación tradicional, donde una de las características principales no era tanto el aprendizaje, sino tener u obtener el resultado deseado. Y a partir de ahí trabajamos en que lo tienes que repetir una y una tras vez hasta que se te quede. Hablamos de memorización, hablamos de repetición, y a lo mejor el resultado no es el idóneo, pero así me dijeron que tenía que ser, y entonces creo soldaditos que tienen un mismo resultado, memoria y repetición. Hoy, ¿qué tan básico o qué tan elemental puede ser que nosotros incluyamos estos dos elementos dentro de la práctica académica o escolar? Necesitan reevaluarse porque la educación ahora necesitó identificar que necesitábamos nosotros medir, valga la redundancia, dos elementos importantes en el aula, que la educación debería de medir lo cualitativo, o sea, las cualidades del aprendizaje, y lo cuantitativo. Como nos acostumbramos a una escala numerológica, obviamente el alumno que no obtenía el 10 o el 100 dentro de la escala educativa a nivel numerológico, claro, pues entonces era un alumno deficiente. Deficiente. Y justo hablamos de la medición. Aquí creo que también intervienen las emociones, ¿no? La memorización, la repetición, pero cómo la emoción, que juega un papel importante dentro de la educación, puede ser un tema más factible para que el desarrollo de aprendizaje a nivel cognitivo, cerebral, se denote calificado y positivo dentro de la vida del ser humano, ¿no? Claro, definitivamente el cerebro necesita tener condiciones emocionales que le permitan aprender de manera placentera. Cuando algo a ti te agrada, lo disfrutas y lo aprendes fácilmente. Y no necesariamente tengo que repetir uno, uno, uno hasta que sepa que el uno es uno y el dos es dos. No, la práctica es importante, es diferente el concepto. No es lo mismo la práctica que la repetición. Para que nosotros podamos trabajar en la memoria, tenemos que identificar si queremos trabajar en la memoria a largo plazo, claro, y no en la memoria inmediata, porque a lo mejor si hoy pongo a mi alumno a que repita y repita una tabla de multiplicar, la va a dar bien mañana, pero en una semana la memoria a largo plazo no va a haber comprendido verdaderamente el proceso Y neurocognitivo. justo a eso iba, a la capacidad del análisis que se puede desarrollar, porque justo a veces como padres no medimos el impacto que causamos en nuestros hijos, y lo digo por un ejemplo familiar cercano, con una niña de 6 años, un papá de 35, la niña tratando de hacer una suma, resta, multiplicación, y el papá, analízalo, analízalo, y yo, espérate
tantito, un niño a los 6 años no tiene la capacidad de analizar. Lo tienes tú que enseñar cómo va a analizar, qué elementos. Y ahí va la tía metiche y dice, a ver, espérame tantito, vamos a ver cómo se hace. Sí te falta un dato, pero resulta que el dato que te falta está implícito en una imagen. Ahí está el dato que te falta. El niño se va a perder buscándolo. Y el papá se va a cerrar diciéndolo, tienes que analizar, tienes que analizar. Enseña al niño a analizar. Y creo, Nati, que eso es una de las consecuencias de la memorización y la repetición, que entonces tenemos seres cuadrados que están sujetos simplemente a un objetivo. No hay otra forma más que el estar cuadrados, porque otra objeción no fluctúa de manera positiva en este proceso de aprendizaje que debería de ser tan abiertamente para todas las necesidades, pues, del ser humano, ¿no? Claro, la facultad de análisis es una facultad muy elevada del pensamiento. Hay que llegar a un nivel de pensamiento crítico Claro. en donde el alumno va a aprender a tomar decisiones. Pero los padres estamos mal acostumbrados a querer que el alumno siempre llegue a una respuesta exacta y no se equivoque. La equivocación también es maestra dentro del aprendizaje. Totalmente, justo eso tiene que ver con lo que en algún momento platicábamos de que la educación que recibieron nuestros padres, de la edad que hayan sido, a la generación a la que hayan pertenecido, no representa ni la mitad de la educación que el ser humano de este siglo, de este año, esté necesitando. ¿Y por qué? Porque los tiempos son cambiantes, son abruptos. Entonces dejamos muy en claro que la memorización y la repetición no están creando o no están formando seres humanos cognitivamente funcionales. Claro, y no es porque los ejercicios de la memorización y la repetición sean malos. Lo que es mal es el método que estamos empleando. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que un chico memorice algo, pero elaborando un proceso. Si yo lo enseño, la didáctica, cambiar claro, cambiar la didáctica. Si yo lo enseño a que memorice, por ejemplo, una suma utilizando regletas, Bancubi, elementos visuales, sensoriales que manejen el aprendizaje de una manera diferente, la memorización va a ser práctica, va a utilizar factores además, ¿no? neurosensoriales, algo bien importante a los que nos están escuchando. El aprendizaje necesita sentirse. Desearse, ¿Sí? querer aprender, querer Es ser. importante. Claro. ¿Sí? Y el juego tiene un elemento esencial dentro del proceso didáctico para todos. Me encantaría decir que el juego solamente es para los niños, pero no. A los adultos nos encanta jugar también. Y eso no podemos perderlo de vista. Claro. ¿Sí? Y forma parte de un proceso esencial del aprendizaje. Que el niño aprenda y el adulto aprenda a jugar para aprender. Justo. Jugar para aprender. Esto me remonta a hace unos años, Nati. Te tengo que contar que allá por el 2010, creo que en algún momento te he contado, me toca dar un servicio social en una escuela primaria, exclusivamente para niños. Puros niños en esta escuela primaria en Puebla, no recuerdo cómo se llamaba, pero dentro de mi servicio estaba, además del trabajo administrativo escolar, la suplencia de docente. Entonces yo era el comodín de que alguien no llega, va, pero lo curioso va en que en algún momento me llaman y me invitan, la maestra de primer año no va. Tienes que suplir ese cuadro, ese vacío. Fue la peor experiencia de mi vida. Lo tengo que reconocer. Y fue la peor experiencia de mi vida porque imagínate tener a 40 niños sobre tus piernas, gritando, pidiendo atención. El niño que te jala, el niño que te estira, el niño que pide, que necesita ir al baño, que quiere comer, que se le derramó algo, y tú como docente te vuelves loca. Ahora, como yo docente en esta escuela tradicional, debo de tener la capacidad para estar al pendiente o al servicio de 40 niños más o tal vez menos. Son elementos esenciales y ahí entra muchísimo la salud emocional del docente. Claro. Claro, entre mayor cantidad de alumnos, mayores herramientas de aprendizaje debe de tener el docente. Se dice muy fácil, pero a la hora de estar adentro, cada niño llega con sus necesidades al aula. Y yo como docente tengo que hacer magia para poder contener
transformar y realizar un proceso de metamorfosis en el grupo para que pueda darse elementos de aprendizaje. Ponernos en el lugar del docente para analizar cómo un docente utiliza herramientas para lograr un proceso de aprendizaje exitoso es verdaderamente un reto. ¿Por qué? No estamos dentro del aula haciendo la tarea. Entre mayor cantidad de alumnos, mayor es el reto y mayores son las necesidades. Actualmente más derivado del uso excesivo de estos aparatitos que hacen que nuestros chicos lleguen con la corteza prefrontal inmadura y obviamente la capacidad de atención del niño se ha mermado en el aula y el maestro tiene que hacer magia a la hora de procesar los elementos de aprendizaje. Son experiencias que definitivamente es necesario analizar para que verdaderamente nos demos cuenta cuáles son las necesidades que el docente tiene a la hora de trabajar con pequeños alumnos. Y las necesidades tienen que ir en función de, no de las propias, sino también del ser humano que va a recibir el aprendizaje, porque justo hablamos de un maestro para todos y a lo mejor en la teoría toda la vida nos ha de eso, pues es lo que ha sido en la vida diaria, en la vida cotidiana, la historia nos ha representado esto que tenemos que tener un maestro para 40 alumnos, pero hablamos de la magia que puede imperar en el docente y que me queda claro que tiene que ser un docente altamente calificado y eficiente para poder transmitir toda esta enseñanza a 40 alumnos y a lo mejor, aquí es donde me queda la duda, a lo mejor a través del mismo método o tener que hacer un método para todos, porque si hablamos de un alumno puede tener ciertas necesidades auditivas, pero el otro alumno puede tener necesidades cognitivas, emocionales, y entonces ya hablamos de una disparidad de emociones y de necesidades en las que yo como maestro digo, entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo a pensar en 1 más 1 para él y a él se le enseño de otras maneras o hago un conocimiento generalizado? Porque evidentemente si yo hago un conocimiento generalizado, también estoy impactando en el aprendizaje del niño. ¿Mal? ¿Para bien? No lo sé. ¿Cómo va? Claro, y es ahí donde actualmente los proyectos juegan un papel esencial, porque el aprendizaje por proyectos permite que el alumno a través de estaciones de aprendizaje podamos asociarlos para que puedan trabajar con equipo para favorecer los intereses de cada alumno, porque si no hay interés dentro del aprendizaje, es mucho más difícil que el proceso de aprendizaje se dé. Totalmente. Y aquí lo complicado, Nati, es cómo despierto este interés por aprender. Si justamente platicaba yo con un amigo hace unos días y me decía, a mí también me encantaría dar clases y hablando de temas de aprendizaje, chico, no sabes lo que dices, ¿cómo? Y me dice, seguramente hoy, hablando de mi caso de la universidad, pues los alumnos siguen teniendo una ¿qué será? Un descontrol emocional, edad de la adolescencia, posadolescencia, la inquietud, no saben lo que hacen. Y le digo yo, chico, espérate tantito. Resulta que hoy los problemas que vimos en el aula no tienen nada que ver con cómo está mentalmente el niño, cómo está el adolescente, si ubicado o desubicado, sino que los problemas son completamente diferentes en el aula y en mi caso están representados a partir de elementos mentales, TDAH, TDA, Asperger, autismo, dificultad para el hablar, para el pensamiento, el daltónico. O sea, no habías pensado que te iba a tocar un niño daltónico en el que le tienes que decir, a ver, con paciencia, con amor, esto es rojo y esto es verde, porque estás hablando donde hay una limitante de la vivencia humana. ¿Qué tanto pues puede afectar todo esto? Definitivamente esa megadiversidad que llega al aula y que cambia el proceso de aprendizaje juega un papel muy importante en la preparación que el docente debe de tener. El docente necesita estar preparado con herramientas que incluyan habilidades, conocimientos, actitudes y relaciones que le permitan utilizar la habilidad que cada uno de sus alumnos tiene para poder responsabilizar a cada alumno de su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo no puedo aprender por mi alumno. Cada uno de los alumnos va a aprender conforme su necesidad, su marcha y su tiempo. Y su capacidad. El maestro puede y necesita ser un facilitador del aprendizaje donde utilice herramientas detonantes centradas en el interés. Por eso es muy valioso que también entre en juego dentro del entorno del aprendizaje el ambiente.
Y ese Y, es un y el ambiente elemento. familiar, Nati, cómo la familia justo, perdón que te interrumpa, justo hoy leía en un trabajo de educación sexual integral, cómo la familia tiene que estar vinculada íntimamente a la educación, porque tenemos que respaldar lo que se enseña en la escuela, porque tenemos que aclarar las dudas de la misma manera que pues que te la enseñan en la escuela. ¿Cómo tenemos que tener esta funcionalidad en la familia donde la responsabilidad tiene que ser compartida? Y hoy en día, toda la vida hemos pensado que el maestro tiene que ser la función de enseñar. Y si un maestro no logra que un niño tenga un raciocinio, una capacidad crítica, un nivel de aprendizaje que a lo mejor calificamos como 10, decimos, pues este maestro no sirve. Cuando no tomamos en cuenta que tener la capacidad o la capacidad emocional de poder dispersar todas estas características para repartir el mismo conocimiento a 40 niños, como padres a veces no estamos preparados para magnificar la función que el docente hace ante 40 necesidades completamente diferentes, 40 emociones, 40 estados de ánimo, La familia 40 juega familias un rol fundamental descompuestas o compuestas. en el desarrollo del alumno. Cuando una familia tiene claro la estructura que juega en el proceso educativo, el alumno va a tener una base sólida. Cuando la familia no conoce, cuando la familia está ausente, y ahorita nosotros sabemos que todos salimos de casa a trabajar, ¿no? Yo fui una mamá trabajadora, me tocó estar también en un entorno educativo, pero me tocó salir de casa a trabajar. Entonces, esos elementos invitan a la familia a generar un malabarismo en el proceso de aprendizaje que haga que el alumno sienta un soporte. Si la familia está presente, va a ser mucho más fácil para el maestro provocar entornos que faciliten el aprendizaje. La familia presente es una necesidad con la calidad del tiempo, no la cantidad del tiempo. No hace la diferencia que yo esté 8 horas con mi hijo, pero que no lo tome en cuenta, a que a lo mejor estoy 3, pero con tiempo de calidad. El interés por lo que el alumno aprende, cómo lo aprende y las necesidades de aprendizaje generan un puente entre la escuela y la casa que debe existir siempre. Si ese puente no se favorece dentro del aprendizaje, va a ser mucho más difícil que el aprendizaje sea exitoso en el aula. Que sea exitoso y que nos deje un ser humano con un estado de ánimo bastante amoroso. Yo creo que la familia juega ese papel importante donde no solamente tenemos que respaldar la educación, sino de respaldarla a partir de del autoconocimiento y de la autoaceptación. Autoaceptación para decir o para aceptar que somos seres humanos diversos en pensamientos, en acciones, en capacidades, porque a lo mejor en casa somos seres visuales, en casa somos seres auditivos, en casa traemos pues hábitos de conducta que a lo mejor se tienen que reformar o a lo mejor se tienen que exaltar más, pero de entrada como seres humanos y como familia, nuestro principal deber es eso, apoyar e impulsar para formar seres humanos que logren el éxito de manera no solo profesional, Nati. Creo que ahí también es donde tenemos la brecha, que miramos en formar un ser humano que a lo mejor profesionalmente sea estable, capaz, pero nos olvidamos de la capacidad del ser humano como persona, como ser humano, como individuo. Y a lo mejor si eres muy exitoso, pero resulta que como persona no tienes la capacidad de pensar, no tienes la capacidad crítica y entonces creamos un huevito que solo trabaja, sí por expresión, sí por conocimiento, sí por capacidad, pero siguiendo un objetivo. El objetivo que a lo mejor espera la sociedad de mí y no el que yo espero que sea así de mí. Claro, la familia de manera muy particular tiene que plantear cuáles son sus objetivos, su meta y su visión. Cada familia tiene el derecho de establecer cómo desea que su hijo sea educado, Claro. pero es importante crear conciencia de lo valioso es que la familia integre elementos que van a conformar parte de las 9 inteligencias que el niño tiene y que cuando sea joven, cuando sea adulto va a necesitarlas, y que integre también la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual y el área intelectual, que son elementos básicos. Ese triángulo va a permitirnos crear bases muy importantes dentro del proceso de aprendizaje, porque tenemos que recordar que un chico se forma y se educa. Un adulto con problemas fue un niño con problemas familiares no atendidos. Entonces es muy importante identificar
¿Qué es lo que nosotros estamos aportando como familia para que el ser humano tenga una vida con sentido? Y por último, yo les recomendaría leer el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Toda familia, todo alumno, todo ser humano necesita leer ese libro para encontrar el sentido de la vida. Y justo hoy leía algo que decía, más bien veía algo que decía, el ser humano tiene dos partes importantes de la vida. La primera cuando nace y la segunda cuando descubre para qué viene esta vida. Y creo que con eso nos tenemos que quedar. Realmente el propósito debe de ser personal. La familia es la cama que nos impulsa, pero al final de cuentas somos seres individuales y necesitamos nuestra propia atención, nuestro propio aprendizaje, nuestra propia capacidad crítica como seres humanos individuales.